Entonces, hermanos, empezando por eso, el tema para en esta noche se llama Shekinah. Yo no sé cuántos saben realmente qué significa Shekinah, cuál es el significado real y verdadero de Shekinah. Yo por lo menos cuando vine a esta iglesia, hermanos, ni siquiera sabía que existía esa palabra. Yo ni siquiera la conocía, para mí era completamente desconocida, a pesar de que yo tenía muchos años de estar ya en las cosas de Dios. Así que déjenme decirle que por eso es de que yo me gozo, me alegro y de verdad, hermanos, me pongo de una forma muy, muy contento de estar en este lugar, porque el tiempo que el Señor me ha tenido en este lugar ha sido un aprendizaje bien grande, bien profundo. Y a mí cada vez que me dan una oportunidad como en esta noche, hermanos, para mí es una bendición grande, porque ahora yo puedo por lo menos rectificar muchas cosas que en el pasado, hermanos, yo pude haber estado diciendo y realmente estaba muy equivocado de lo que pude haber estado diciendo. Así que yo agradezco la oportunidad que Dios me da y los pastores para poder estar en este lugar y poder a través de ustedes estar corrigiendo muchas cosas que en el pasado para mí, hermanos, realmente eran desconocidas. Así que Shekinah es una palabra que no existe así escrituralmente en la Biblia, pero según todos los estudios que estuve haciendo acerca de la palabra Shekinah, hermanos, la palabra Shekinah era una referencia que se hacía muy comúnmente entre los cristianos primitivos en la época posterior al Señor Jesucristo. Pero anteriormente la palabra Shekinah era muy utilizada por los judíos, principalmente cuando hubo necesidad de hacer una traducción de la literatura o de los escritos judíos a una versión aramea. No vamos a entrar mucho en detalle en eso porque me quitaría demasiado el tiempo, pero quiero decirles que ahí la mayoría de los judíos utilizaba la palabra Shekinah en esa traducción y ellos lo utilizaban para manifestar lo que era la presencia de Dios. O sea que casi la mayoría del Antiguo Testamento, cuando usted vaya y escuche sobre Shekinah, lo que usted va a escuchar es de que le están hablando sobre la presencia de Dios. Yo meditaba en eso y me daba cuenta y estaba investigando y lo mismo hacía, cómo era lo que sucedía con los cristianos primitivos de la época antigua. Entonces los cristianos de la época antigua, lo que sucedía era de que ellos, hermanos, tenían dos palabras que utilizaban muy comúnmente y era muy seguido. Las dos palabras que ellos utilizaban era Shekinah y la otra expresión era Maranata. Casi la mayoría pronunciamos corrido y decimos Maranata. Entonces, pero la palabra exacta es Maranata. Entonces yo miraba las dos expresiones que ellas tenían. Vamos a utilizar la corrida, pero dice que Maranata sí existía, o sí existe, por lo menos hay un pasaje bíblico que está escrituralmente que la palabra Maranata sí existe, pero las dos eran referencias sobre los cristianos. Quiero decirles que lo que sucedía en la época con estos cristianos primitivos era de que ellos, a través de la persecución, a través, hermanos, de todo lo que había en aquellas épocas, ellos tenían que hacer sus actividades de cultos, los tenían que hacer en casas, los tenían que hacer en cualquier lugar que fuera apartado, porque simple y sencillamente cuando ellos públicamente ejercían un culto o su afán o lo que ellos tenían hacia Dios, cuando ellos proclamaban a Dios, de esa forma lo que hacían era de que los agarraban y cuando ellos se decían que eran seguidores de Cristo, los agarraban y los llevaban, los encarcelaban y a muchos de ellos los metían a un lugar que le llamaban el circo romano. En el circo romano lo que sucedía era de que ellos iban a hacer el espectáculo de todos los que estaban ahí. Hacían los grandes coliseos y en esos grandes coliseos sacaban a los cristianos y a ellos los ponían de espectáculo. No vamos a hablar qué espectáculos, hermanos, porque como les digo, esos, si nos ponemos, eran unas atrocidades muy grandes, eran muy terribles. Entonces yo meditaba y pensaba, entonces ¿cómo es que vienen y ellos pronunciaban en ese momento la palabra Maranata y cómo ellos pronunciaban la palabra Shekinah, cómo era que se desenvolvía en medio de ellos? Hermanos, era muy tremendo ver, porque nosotros aquí decimos Maranata, Cristo viene,
Y el significado real que eso tenía en ese momento era muy diferente. No era que Pablo, cuando lo estuvo escribiendo, él estaba pensando que el Señor ya iba a venir, sino que la expresión real significa que el Señor nuestro ven. Esa era la palabra Maranata, Señor nuestro ven. Pero cuando ellos decían Maranata, cuando ellos decían Señor nuestro ven, lo que le estaban diciendo era de que si alguien iba a ir a ese espectáculo, cuando alguien iba a ser llevado, le estaba diciendo que el Señor fuera con él, porque él iba a ser sacrificado, él iba a ser, hermanos, los que iban a dar ese espectáculo, pero no en la forma de ser un espectador, sino que ellos iban a ser devorados. Entonces lo que ellos estaban proclamándose, porque era como una especie de oración la que ellos hacían en ese momento. Ellos se saludaban de esa forma, como dándole ánimo al otro, o como cuando alguien se está despidiendo y le están diciendo, mira, de todas formas el Señor viene con nosotros, el Señor viene conmigo, el Señor va contigo. Era una expresión que ellos se hacían por lo que estaba sucediendo en ese momento. Igualmente cuando ellos estaban pronunciando la palabra Shekinah, como la palabra Shekinah en el término judío era una forma como refinada, refiriéndose a la presencia de Dios, pero cuando ellos lo hablaban, que estaban en medio de la gran tribulación, ellos le estaban diciendo al otro cristiano, acuérdate que el Señor habita en medio de nosotros, acuérdate que el Señor está con nosotros. Era una forma que ellos estaban animándose y se estaban dando, hermanos, porque las situaciones acontecían muy difíciles y estaban demasiado complicadas para esa gente en ese momento. Yo miraba y pensaba y decía, si todas estas cosas sucedían en eso, ¿por qué ahora nosotros, hermanos, lo vemos de una forma diferente? Y tenemos el gran nombre de Shekinah y sabemos y entendemos que se está refiriendo a la presencia de Dios, que se está refiriendo, hermanos, a que el Señor habita en medio de nosotros, que el Señor mora en medio de nosotros. Pero ¿de qué forma, hermanos, está sucediendo eso en nosotros? Nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que actualizar las cosas, tenemos que ver, hermanos, porque yo miraba, hermanos, que esto viene a una referencia profética muy profunda, que en realidad muchas veces nosotros no le hemos dado la importancia que necesitamos, porque esa resonancia profética tiene que hacer su efecto en este tiempo. Yo lo voy a invitar para que usted vaya conmigo y meditemos en Éxodo 13 y vamos a ver cómo era la presencia de Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Usted ya lo conoce, usted lo ha cantado, usted, hermano, lo ha meditado, lo ha visto de una forma, pero yo quiero que usted lo vea de un panorama diferente, para que usted vea a lo que se estaba refiriendo. Dice la palabra del Señor en ese pasaje, que el Señor se mostraba al pueblo en el día como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego. Yo quiero que usted, por un momento, si alguien me pudiera ayudar y me dijera qué idea o qué meditación o qué pensamiento tiene acerca de aquella nube o de aquella columna de fuego cuando se mostraba la Shekinah en ese momento. ¿Qué idea puede usted tomar de cómo era esa nube, de cómo era esa columna de fuego? Hermanos, dice que el pueblo judíos, dentro de los estudiosos se pelean mucho porque dicen que son como 2,5 millones y hay muchos que llegan a asegurar que son hasta 6 millones de personas las que salieron de aquel pueblo, de Egipto. Entonces yo quiero que usted tenga un momento de meditación y piense de qué tamaño pudo haber sido la nube y de qué tamaño pudo haber sido la columna de fuego. Hermano, eso era enorme. Eso cualquiera que lo miraría, yo no sé qué dimensión realmente podría tener, porque imagínense que si ponían al pueblo así en línea, tendría que haber sido una gran columna o tendría que haber sido una gran nube. Lo que yo quiero es de que usted tome el panorama,
Porque cuando vamos a llegar al punto que quiero que lleguemos, hermano, lo va a ver usted de una forma diferente, pues. A pesar de eso, el pueblo, hermanos, no quiso entender cómo era la presencia de Dios. Y luego nosotros lo miramos de qué forma ellos se rebelaron hasta contra Moisés. Hermano, a pesar de ver tantas señales en el pueblo de Egipto, a pesar de ver la Shequina en la salida de Egipto, ellos se rebelaron contra Moisés, hermano, y Core fue uno de los que fue la máxima expresión de la maldad en ese lugar. Hermano, fue tal la fuerza del impacto de lo malo que hizo este personaje, que realmente la presencia de Dios tuvo que fulminarlo, y Moisés tuvo que hablarle al pueblo, inclusive le tuvo que decir a Aarón, que Aarón tenía que interceder por el pueblo, porque hermanos, estaba cayendo demasiado pueblo por lo que estaba aconteciendo en esos momentos. Era muy difícil, era demasiado difícil, hermano, esos momentos, pero lo que le quiero decir es de que ellos miraban la Shequina de Dios. Vaya conmigo a los versículos 16 y 18 de Éxodo 19 y va a ver lo que le estoy diciendo. Gloria a Dios. Éxodo 19, 9. Quiero que usted vea algo ahí que me interesa. Gloria a Dios. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Hermanos, aquí lo que yo estaba viendo es la forma que el Señor quería que el pueblo mirara lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés. Y dice que le dijo a Moisés: yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga. Y lo que el pueblo iba a oír era la palabra de Dios. Entonces en la Shequina lo primero que nosotros tenemos que estar oyendo es la palabra de Dios, porque dice que por el oír es la fe. Así que lo primero que nosotros tenemos que estar atentos es a la palabra del Señor, y lo segundo es para que crean, porque hermanos, nosotros tenemos que tener una vida de creer para poder vivir. Hermanos, necesitamos, hermanos, saber el orden que Dios tiene dentro de Shequina, porque si nosotros, hermanos, no avanzamos en eso, hermanos, vamos a estancarnos de una forma muy difícil. Y aquí tenemos un orden, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y saber el liderazgo que Dios tiene para que nosotros logremos avanzar hacia lo que nosotros tenemos. La palabra del Señor lo muestra de esa forma, y no podemos nosotros cambiar, hermanos, lo que está señalado para que nosotros lo hagamos. Si usted lee el versículo 16, va a ver cómo dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Cuando continuamos con este orden, hermanos, lo que viene es la presencia de Dios, y entonces nosotros lo que tenemos que salir es a recibir a Dios. Aquí no estamos hablando de salvación, aquí no estamos hablando, hermanos, de que usted tiene que entregarse a Cristo. Aquí estamos hablando de un pueblo que ya conoce de Dios. Estamos hablando de gente, hermanos, que ya está dentro de las cosas de Dios. Hermanos, al seguir este orden, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios tiene esa forma en que nosotros vamos a poder avanzar y vamos a poder caminar y llegar, hermanos, a lo que necesitamos. Ahí en Éxodo 40, hermanos, Dios cuando movía la Shequina, hermanos, uno puede ver bien claramente cómo es de que